Ahora sí, ahí estamos. Bueno, vuelvo para. Vuelvo. Bueno, entonces, ahí decíamos que esa misión, esa visión y esos valores están, digamos, no es una idea ahí transmitida medio informalmente, es una idea que tenemos, pero que no sabemos bien dónde y cómo está, quién la definió, no, sino que, como decía, en general está expresada concretamente, escrita. Antes, históricamente, muchas empresas la tenían incluso hasta pegada en algún lado. Hoy, bueno, con todo lo que es lo digital, como les decía, en las propias páginas web de las empresas está. O sea, es algo que se comunica, que se quiere transmitir porque es importante para todos los sectores con los cuales se relaciona una organización, una empresa o cualquier organismo, digamos, ¿no? Con sus empleados, con sus clientes, con el medio o la sociedad en general. Entonces, es importante. La misión, básicamente, lo que dice es quiénes somos, ¿no? Con qué pretendemos ser, digamos, ¿no? El término es a qué nos dedicamos, para quiénes, entonces ahí aparece esta dimensión, ¿no? Del negocio, ¿no? Entonces ahí está esta cuestión temporal, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Sí? ¿Para quién lo hacemos? Entonces, no sé, somos una empresa tecnológica que brinda servicios de consultoría en temas de implementación, automatización, para el mercado de la industria automotriz en Argentina. Entonces ahí dijimos todo, ¿qué hacemos? ¿A qué nos dedicamos? O sea, ¿quiénes somos? Y para quiénes lo hacemos. Entonces, fíjense, ahí también, en la misión, empiezan a jugar algunas cosas, ¿no? Que es, si yo digo, ¿qué hacemos? ¿Y para quién lo hacemos? ¿Y de qué manera? Bueno, eso en definitiva no deja de ser también un valor, ¿no? Una creencia, una expectativa que se tendría que traducir en la cultura. Por eso esta relación, ¿no? Entre todos estos conceptos que venimos conversando. Ahora, la visión, a diferencia de la misión, ¿sí? Tiene una cuestión, si se quiere, más temporal de largo plazo, donde ya la expectativa es, bueno, además de quiénes somos y qué hacemos, a dónde quisiéramos llegar, ¿no? ¿Qué nos gustaría hacer hacia adelante? Entonces hay una cosa ahí de futuro, una mirada de largo plazo. Bueno, sí, entonces en la visión seguramente es, si la misión decía, somos una empresa de servicios tecnológicos que se dedica de consultoría para tal industria, en tal región, o en tal país, o en tal sector, la visión dirá, y buscamos o esperamos o queremos o pretendemos ser la empresa número uno en el país, en la región, una empresa que lidere el sector, que sea de vanguardia, entonces ya hay una expectativa, como decíamos, ¿no? Esta idea de el deseo, la expectativa hacia futuro, a largo plazo, de hacia dónde queremos llegar. Mientras que los valores, ¿sí? Que están acá dentro en todo esto, ¿sí? Son, como decíamos antes, las cualidades, los principios, creencias, pero que posee organización, no las personas. Por supuesto, las personas tienen que ir en línea con eso, la organización, ¿no? Responde a eso, pero los valores tienen que ver con la organización, son los valores organizacionales que se van a dar, no de forma excluyente, pero sí con mayor seguridad y de una forma mucho más fuerte, si esos son mis valores, pues, como decíamos antes, son compartidos por las personas que la integran. Como, no sé, pensemos, si entre los valores organizacionales está el de la transparencia, el de la, ¿no?
tomamos el de la transparencia, ¿no? Que somos transparentes para inversores, accionistas, clientes, empleados, y después resulta que los procesos que nosotros llevamos a cabo y las personas que los implementan no actúan de forma transparente, bueno, ahí hay una dicotomía que claramente en algún momento va a generar algún tipo de tensión. Entonces, si la empresa se dice ser transparente, todos sus procesos tienen que ser transparentes, todos los vínculos tienen que ser transparentes. Por ejemplo, si yo me jacto de esto, de que la transparencia en todos mis actos es un valor, y después resulta que al momento de incorporar personas a cubrir ciertos cargos, utilizo otros mecanismos, el amiguismo, el acomodo entre comillas. Bueno, ahí hay como una contradicción, ¿no? La transparencia debería ser, bueno, hay una búsqueda en los portales que se presente cualquiera, y no importa que sea el hijo del dueño o el hermano del gerente general, será evaluado y entrarán las mismas reglas de procedimiento que de cualquier otro, ¿no? Y eso habla de transparencia, de los valores que nosotros ponemos en juego. Si yo digo eso, y por otro lado, como decíamos, ¿no? Utilizo estos mecanismos, bueno, ahí hay una cuestión. No, no digo esté mal o esté bien, simplemente que cuando estas cosas no se verifican, lo que se pone en juego ahí, en tensión, es esta idea de la cultura organizacional, porque los valores no van en línea con esa cultura y esa cultura posiblemente no se sostenga o no tenga que ver con la misión y visión que hemos definido. Entonces, y esto lo van a ver mucho durante la materia, lo anticipo, pero van a escuchar, siempre tratamos de aportar a lo que charlamos alguna definición de algún autor conocido que trabaja estos temas para reforzar un poco que lo que, que lo que decimos nosotros está, digamos, ya trabajado por alguien con muchísimo recorrido en esto. En este caso, Cummins and Worley, que trabaja en temas de cultura organizacional y gestión de talento, ¿sí? Ahí nos comparte una definición que es un poco esto que decíamos recién, ¿no? Valores y expectativas compartidas. Esto de lo compartido, recuerden, es lo importante para nosotros. Son suposiciones tácitas y comunes. O sea, tácitas, ¿qué significa? Que no están, no todas están escritas en todos lados, no todas se transmiten verbal, escrito o de forma verbal concreta, ¿no? No se está todo el tiempo diciendo, no, para nosotros un valor es tal cosa, y estamos todo el tiempo machacándolo. En algún momento puede ser que aparezca, ¿no? No sé, tal vez en la inducción, cuando alguien ingresa a una compañía, en el proceso de inducción le hagan todo un acompañamiento y le transmitan de forma concreta en un documento, ¿no? Donde está esto escrito y se le pide a la persona, "Che, léete esto y, porque acá está lo que nosotros creemos", o haya un acompañamiento y se lo vayan diciendo en la capacitación inicial, inducción. Pero en general, los valores son suposiciones tácitas, es decir, lo que todos ya damos por hecho, porque nos parece lo razonable, esto que decimos la transparencia, ¿no? Eh, nadie diría en una empresa todo el tiempo, no, nosotros no somos corruptos, no, nosotros nadie lo dice. Si realmente es un valor, el de la transparencia en términos de no corrupción, no ir por carriles, digamos, que no sean legales o lícitos, no se anda diciendo todo el tiempo, no está todo escrito en las paredes, acá no robamos, acá no coimeamos, no se dice en ningún lado, simplemente es algo que todos damos por hecho, por dado, y que lo compartimos, que nos parece importante eso. Entonces, en general, los valores son suposiciones, como dice acá, tácitas, ¿no? Y que explican esto, cómo se hace y cómo se evalúa el trabajo, sobre todo entre las personas, ¿no? Y cómo se relacionan las personas entre sí, pero también con los socios estratégicos, ¿eh? Entonces ahí hablamos de usos y costumbres, hábitos, los códigos de conducta, tradiciones, ¿eh? Que como decíamos recién, que no siempre están escritos, entonces se van transmitiendo entre generaciones, entre compañeros de trabajo, entra, como decíamos antes, entra alguien a trabajar y más allá de la inducción, después
esa persona va viendo, ah, bueno, acá se trabaja de esta manera, acá se piensa de esta manera, se actúa de esta manera, porque lo ve a partir de la observación del comportamiento de sus pares, ¿no? Que ya vienen trabajando en esa empresa o en esa organización de antes y que ya han ido incorporando eso. Entonces, ¿no? Hay una cosa ahí de transmisión bastante natural eh, de eso, ¿no? De los usos y costumbres, los hábitos, las conductas, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son esos socios estratégicos de una organización? ¿No? Y que todos estos en alguna medida, si no la construyen, por lo menos en algún punto más o menos pueden incidir en la cultura organizacional. Bueno, por supuesto los empleados, pero también los clientes, los sindicatos en términos de un actor que representa a los empleados, pero que está por fuera, ¿no? Los accionistas, los dueños, por supuesto, los proveedores, también las comunidades, o sea, el medio donde nosotros nos movemos también juega. No sé, pensemos en una empresa o una organización que hoy, siglo XXI, año 2026, abiertamente contamine el medio ambiente o tenga algunas prácticas, digamos, que hoy cada vez se ponen más en discusión, que no respete a veces la igualdad de género, la paridad de género, ¿no? Que sea demasiado, o que tenga demasiada presencia masculina, por ejemplo, en su personal, o que tenga algún sesgo, que discrimine de alguna manera, ¿no? A personas con algún tipo de situación eh, que la pongan en un lugar de minoría. Bueno, todo eso, primero, juega en la cultura, pero pensémoslo del lado de la comunidad, de la sociedad en general. La propia sociedad va a generar tensión sobre eso, ¿no? Porque poco, pero cada vez más, empieza a estar esto presente, ¿no? Por ejemplo, en el consumidor, en la sociedad que, que se vincula con una empresa o con un organismo, de, no, yo no le compro a este y prefiero comprar, consumir con el otro, porque, por ejemplo, tiene estas prácticas, digamos, con las cuales yo comulgo, con las que comparto, ¿no? En términos de esto, cuidado del medio ambiente, respeto por la igualdad, no la discriminación, las diversidades. Entonces, yo elijo comprarle a este porque tiene valores mucho más parecidos a los míos. Entonces, también la cultura organizacional después de vuelta, ¿no? Juega contra la sociedad juega contra esa cultura, y entonces también ahí esa cultura se pone a veces en juego. Los competidores, porque si la como decíamos, un competidor tiene valores que la sociedad o el consumidor percibe superadores. Y bueno, a mí me está poniendo en riesgo no solo ya mi cultura, mi día a día en términos de cómo construyo mis equipos de trabajo, cómo funcionan, sino hasta me pone en riesgo desde el punto de vista de lo comercial, ¿no? Pierdo mercados, etcétera, etcétera. Bueno, hay un conjunto de socios que todos estos en alguna medida, más o menos, en algún momento sí, en algún momento no, depende de la empresa, del sector, etcétera, etcétera, pueden, ¿no? Y de hecho lo hacen, intervenir o incidir de alguna manera en la cultura, en cómo esa cultura se sostiene. Ahora, esta cultura además la podemos pensar desde el punto de vista de las distintas dimensiones que tiene la cultura, ¿no? ¿Por qué? Porque todo ese conjunto de valores, creencias, se expresa de alguna manera, o de algunas maneras, y en alguna empresa de una manera distinta o de una forma más exacerbada en algún aspecto que en otro, en el sentido de que está más presente ese conjunto de valores, creencias y demás, en un sentido que en otro, o en algunos sentidos o no en otros. Y eso tiene que ver con un montón de cosas, ¿sí? Pero la idea es que esa dimensión de la cultura están presentes en todas las organizaciones. Ustedes piensen, hagan el ejercicio donde trabajan o hayan trabajado, bueno, si esto en algún momento se vio más o menos o en qué medida, ¿no? Y entonces habrá culturas organizacionales que tienen un foco más puesto en la atención al detalle, en la innovación, ¿sí? Hay una cultura más agresiva,
¿sí? Una que está orientada más a la formación de equipos, ¿sí? Orientación a la gente, a resultados, ¿no? Y fíjense, porque cuando hablamos de la cultura organizacional, en una dimensión puesta en la atención al detalle, ¿sí? Esa cultura lo que va a estar tratando de generar son las condiciones para que eh, o se va a visualizar desde el punto de vista de cómo se espera que esos empleados, ¿sí? Trabajen, ¿no? En términos de, bueno, precisión, la capacidad de análisis, la atención a los mínimos detalles, no sé. Yo pienso en Apple, ¿no? Que históricamente, incluso al punto a veces de ser inviable lo que producía, los que hayan leído alguna biografía de Steve Jobs, hayan visto las películas que andan dando vueltas, hayan leído un poco de la historia, habrán sabido que, así como hoy Apple es una empresa líder y ha sido por muchos años, los últimos, una empresa top, digamos, en innovación, en calidad de sus productos, etcétera, etcétera, en algún momento Apple, por ejemplo, producía, ¿no? O Steve Jobs básicamente, tenía la idea de producir computadoras, en ese caso, personales, eh, que eran inviables desde el punto de vista comercial. ¿Por qué? Porque valían $10.000. Una PC de escritorio que en el año 70, la década del 70, 80, valía $10.000, era inalcanzable para el usuario promedio. ¿Y eso era por qué? Y porque la calidad de los componentes y el nivel de detalle en cada una de las partes y el nivel de cada uno de sus componentes en el sentido de prestaciones, buscaba la excelencia, pero eso tenía un costo, ¿no? Entonces después eso traducido en un precio de venta que hiciera eso rentable era inviable, ¿no? Entonces, eso es como un extremo, ¿no? Pero hay empresas que lo que importa es el detalle, ¿no? La calidad, ¿no? De lo que hacen. Pasa mucho en la cultura japonesa, ¿no? Las empresas japonesas en general, muchas del sudeste asiático, bueno, nada, tienen la particularidad de que lo que hacen tiene un nivel de detalle, ¿no? Superior a otras empresas con otras culturas, ¿no? O con otros objetivos, digamos. Después, bueno, si pensemos en este que me parece interesante porque suena bastante llamativo, digamos, ¿no? Una cultura organizacional cuya dimensión principal se expresa a través de la agresividad, ¿no? Bueno, lo que busca esa cultura es generar la competencia entre las personas, no de un punto de vista negativo, ¿no? Agresividad no entendido, aunque suena parece un término bastante peyorativo, digamos, y tiene mala prensa. La agresividad en términos de esto, ¿no? De promover la competitividad o la competencia entre las personas, ¿no? Porque se entiende que, uno puede estar de acuerdo o no, pero esa cultura lo que pretende es que, o cree, ¿no? Quienes van por ese lado creen que las personas puestas a competir sacan lo mejor de sí. Entonces, una forma de ser mejores, de ser, ¿no? de buscar de vuelta la eficiencia, la calidad, es porque me están, ¿no? Me están haciendo competir contra otro. Entonces, como yo tengo que ganarle a mi compañero, bueno, tengo que hacer el mejor producto, el mejor proyecto, el menor tiempo, con el menor costo, etcétera, etcétera, para ganarle a otro. Y eso es lo que supuestamente, digamos, lo que está buscando es que en esa competencia sale lo mejor de todos, ¿no? Entonces, porque es un poco la ley de la selva, ¿no? El que no va en esa calle se queda afuera, se cae. Entonces, de vuelta, acá no estamos haciendo juicio de valor, simplemente que existe, ¿no? No lo podemos, ignorar. Otra, por ejemplo, forma de que se exprese la cultura es a través de innovación o toma de riesgos. Y eso es, bueno, hay una cultura que lo que está haciendo es promover la idea de la innovación, la creatividad. Bueno, nada, entonces habrá empresas, de hecho las hay, y ustedes habrán escuchado, habrán visto, habrán leído alguna vez, que hay empresas que a los empleados les dan un tiempo, llamémosle de ocio, como parte de su jornada laboral o como parte de su tarea, de su rol,
tienen un momento que es lúdico, que es, ¿no? Cuando Google empezó, ¿se acuerdan en su momento que ponía, ¿no? Los sillones, los fichines, las mesitas de ping-pong y qué sé yo? Sonaba muy lindo, estaba buenísimo, porque bueno, che, la gente se esparce, pero detrás de todo eso estaba esta idea de que en ese momento de distensión, de lúdico, ¿no? Bueno, che, me siento en un sillón a nada, a pensar. Y ahí aparecen cosas, aparecen ideas. Entonces se promueve que la gente tenga ideas, aun cuando sean ideas locas a priori, ¿no? Porque de esa innovación por ahí aparece una idea disruptiva que cambia el mercado, que cambia la lógica, que de ahí aparece un producto que no existía, ¿no? Y que bueno, y eso supone riesgos, y se está dispuesto a correr esos riesgos. De, bueno, che, tengo esta idea, nos parece buenísima, bueno, vamos, invertimos en investigación y desarrollo, hacemos cosas y después resulta que no funcionó. Bueno, será el costo que asumimos de buscar esta innovación todo el tiempo, ¿no? Para ser competitivos, para romper el mercado, para salir de la norma, para volvernos distintos al resto, etcétera, etcétera. Bueno, hay distintas entonces formas de que esa cultura se exprese, más o menos, no son excluyentes, no es que es una u otra, habrá varias de estas, en general no son todas, es muy difícil que estén todas juntas, digamos, ¿no? Tener una cultura agresiva, pero con foco en detalle, y parece raro, digamos, ¿no? Si yo te pongo a competir, entonces te estoy apretando con el tiempo, con el presupuesto, y bueno, y además quiero que haya un nivel de detalle al límite, a veces cuesta que las dos cosas aparezcan juntas, pero puede ser que haya más de una. La idea, lo importante es esto, ¿no? Eh, si bien puede haber más de una, es muy común que esto que decíamos recién, que se haga énfasis en alguna, o aparece mayor énfasis en alguna, ¿no? ¿Cómo se llama? No aparecen todas en todas las organizaciones todo el tiempo, ¿no? Habrá algunas que donde están más presentes, esto que decíamos recién, ¿no? De lo que es, si la cultura está más enfocada en innovación, esta parte de la competencia, el foco en el cliente. Y acá es un poquito lo que estábamos diciendo recién de algunos ejemplos, ¿no? Las tecnológicas, Apple, Samsung, otras, ¿sí? Están enfocadas en la innovación. Si no innovan y toman estos riesgos, rápidamente quedan afuera, ¿no? Hoy la tecnología vive de la innovación, ¿no? Rápidamente, y mucho más hoy, cuando todo avanza a una velocidad. Antes, 20 años, 30 años atrás, los cambios eran mucho más lentos, ¿no? Pensemos cuánto tiempo pasó desde que apareció la computadora personal hasta que eso se masificó, después vino la notebook y todos los dispositivos, ¿no? Los tiempos eran, hoy sale un teléfono de última tecnología con algún tipo de aplicación o de tecnología para hacer alguna cosa, en 6 meses sale otro y eso ya quedó casi, no digo obsoleto, pero ya quedó, digamos, ya empezó a correr la de atrás, digamos, ¿no? Y eso es muy rápido. Entonces, si no innovás, perdés mercado, te quedás afuera, dejás de ser bien percibido, etcétera, etcétera. Entonces, esas empresas viven de ese desarrollo. Entonces, lo tienen que promover desde la cultura. Entonces, al momento de contratar a una persona, van a buscar ese rasgo en la persona. Porque si ese rasgo no está, difícilmente después se puede alinear con lo que la empresa busca como cultura organizacional. Ahora, hay otras empresas que, por ejemplo, acá tiramos alguna aerolínea, ¿no? Donde la importancia son la gente. ¿Por qué? Porque como son empresas de servicios, ¿no? La calidad del servicio la hacen los empleados. Los pilotos tienen que ser los mejores, el personal de a bordo, todo lo que pasa en tierra en el aeropuerto, o sea, la experiencia del cliente en términos del servicio que recibe, si viajó a tiempo, si todo funcionó en el aeropuerto, si no pasó ningún tipo de situación estresante, ¿no? Entonces,
El costo es importante, el valor que pague es importante, pero es más importante qué experiencia tuve. Pensemos rápido, ¿no? Un caso concreto, específico y que nos queda muy cerquita y muy de ahora. Flybondi acá en Argentina, o sea que estamos hablando de aerolíneas. Flybondi es más barata que muchas otras aerolíneas, que aerolíneas argentinas. Ahora, si Flybondi me cancela uno de cada 4 vuelos, bueno, la verdad que no sé si estoy muy contento por pagar menos. Al principio, cuando lo pago, sí, digo, pagué la mitad. Ahora, pero si después tuve que viajar 2 días después y me perdí el hotel y me perdí una excursión, o si era por trabajo y se me complicó, bueno, ¿no? O tuve que estar 12 horas en el aeropuerto esperando la reprogramación. Entonces, eh, la empresa necesita que todo esté en línea y todo su personal funcione para dar el mejor servicio. ¿Sí? Todo esté dado. Si no, de vuelta, perdemos mercado no por no innovar, perdemos mercado porque el servicio es pésimo. Ahora, otra cuestión interesante es que no todas las culturas son iguales, ¿sí? Y no todas las culturas se expresan igual. Y acá aparece esta idea de que hay culturas llamadas fuertes y otras que no son tan fuertes o llamadas débiles, ¿sí? ¿Y eso de qué depende? Bueno, básicamente de cómo se va construyendo esa cultura, ¿no? De cómo se va dando esa cultura, ¿sí? Las culturas fuertes son básicamente aquellos conjuntos de creencias, valores compartidos, volvemos a la definición, ¿no? Es ese conjunto de valores, creencias, expectativas que están compartidas, pero que están muy arraigadas y muy difundidas. Es decir, se viene sosteniendo, o sea, la empresa las instaló hace muchos años, ¿sí? Y se preocupa porque no cambien, porque no se diluyan. Entonces, las trata de transmitir todo el tiempo, ¿no? Entonces está permanentemente este, poniéndola ahí en algún lado de la agenda, ¿no? Para que no pase, bueno, no, sí, lo damos por hecho, no, no, igualmente trabajamos sobre esto, los decimos, ¿no? Y eso hace que idealmente cada vez más cantidad de empleados las comparten y las aceptan y las ponen en juego además. No porque se las imponemos, sino porque naturalmente se va dando. Entonces, y si no se va dando, porque podría haber que haya personas que no las compartan, que no las incorporen a partir de esa transmisión, como decíamos recién, constante, ¿no? Esta difusión y esta puesta ahí en común, digamos, de forma concreta. Los que no la comparten, las personas que no la comparten, de alguna manera se caen de la organización, por alguna razón, ¿no? O porque nos damos cuenta de que esa persona no es la que necesitamos, entonces se desvincula, o porque naturalmente dice, bueno, acá yo no me siento cómodo porque hacen cosas o de una manera en la cual yo no estoy cómodo. Entonces, eso hace que los que estén son los que la comparten y son los que después la difunden. Entonces hay como un círculo virtuoso, ¿sí? Y son los más comprometidos. Mientras que las culturas débiles, ¿sí? Hacen lo contrario o no hacen, ¿no? No difunden, no son claros. Esa cultura entendida como ese conjunto de valores, creencias, van mutando, ¿no? Van y vienen, es decir, no solo no somos claros, sino que un día decimos una cosa y mañana por ahí decimos lo contrario, o hacemos una cosa y decimos otra, ¿sí? Entonces esa falta de claridad, ¿no? En que no transmitimos mal, no somos consistentes entre lo que decimos y lo que hacemos, generan culturas débiles, digamos, ¿no? Que no se pueden sostener. Ahora, débiles o no débiles, las culturas eh, claramente favorecen el desempeño. ¿Y por qué esto es así? Porque una cultura, ¿sí? Por supuesto, cuanto más fuerte, mejor y más eh, va a favorecer, va a promover un mejor desempeño. Cuanto más claridad, cuanto
eh, mayor aceptación de esto que decimos, la gente, por supuesto, empieza a saber qué tiene que hacer, ¿sí? ¿Para qué me contrataron? ¿Qué esperan de mí? ¿No? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿En qué, sobre todo, en qué influye mi trabajo en el de otros, en los objetivos del sector en el cual me desempeño, en la organización en general? ¿Sí? Entonces, lo que hace la cultura, ¿sí? Como decíamos recién, por supuesto, la cultura fuerte mucho más, es generar mejores condiciones para que la calidad del trabajo o del desempeño, ¿sí? Sea el más cercano al ideal, ¿no? Y de vuelta, hay un círculo virtuoso ahí, porque una cultura fuerte genera reglas de juego más claras para todos. Eso por lo menos genera o no genera la intranquilidad o el disconfort de, bueno, no sé qué esperan de mí, no tengo reconocimiento, y si lo tengo, no, tampoco sé, digamos, para qué, ¿no? Entonces, la cultura después es como la base sobre lo cual podemos construir todo lo otro, ¿no? Todo lo que es la gestión de las personas va a estar apalancada mucho en esta cosa básica de la cultura. Sobre todo porque, como decimos acá, ¿no? La productividad de alguien que no está cómodo, que no entiende qué hace y para qué, y mañana me dicen una cosa, pasado otra, y escucho que se promueve tal valor, pero resulta que después veo que eso no se verifica. Esto que decíamos, ¿no? La transparencia, somos transparentes, pero yo después veo que hay una búsqueda laboral para un cargo de mayor jerarquía, me quiero postular porque creo que estoy en condiciones y aparece el primo del gerente de no sé dónde. Bueno, claramente todo eso atenta contra esto de la cultura y atenta contra el desempeño. La gente se desmotiva, ¿no? Deja de tener interés en estar en esa organización. Entonces, es importante esto de la cultura, que la cultura sea fuerte y que además no perder de vista que la cultura, en definitiva, influye, ¿no? Sustancialmente en el desempeño de las personas. ¿Les parece que hagamos un cortecito como decíamos antes? Son las 9:15. Nos encontramos 9:30 y seguimos. Bueno, Ok, ¿Un Bárbaro. cafecito o algo? Dale, gracias. perfecto, Está bien. gracias. Gracias. perfecto. Dale. Listo, listo, Sí, gracias. sí, gracias. Bueno, vuelvo a compartir, o vuelvo a la pantalla mejor. Estoy compartiendo, pero yo no la veo, así que ahí voy. Entonces, estos límites de grupo y equipo también van formando a la cultura, ¿no? Se va construyendo la cultura a partir de esto, es decir, bueno, eh, ¿qué tengo que tener para? ¿No? Y ahí aparece, ¿no? El rol a veces de los sindicatos, ¿no? Todo lo que tiene que ver a veces con algunas regulaciones o normativas en términos laborales. Em, por ejemplo, eh, y a veces está bien o es positivo y a veces no, pero de alguna manera se forma la cultura, para bien o para mal, mejor o peor. Por ejemplo, no sé, que para, para tener algún privilegio o algún tipo de situación particular, tengo que ser, por ejemplo, en el ámbito público pasa mucho, de planta permanente, planta transitoria tiene un tratamiento distinto, accedo a algún beneficio particular, por mi nivel de formación, por el sector en el cual trabajo, tengo tal vez un tratamiento diferente, mejor o peor, ¿no? Pero esos límites también van generando, porque podría ser que ese límite se convierta en un aspiracional. Yo quiero o tengo que hacer algo para mejorar mi situación para llegar a ese lugar y pertenecer a ese conjunto. Entonces ahí también se construye la cultura a partir de eso, ¿no? De esa percepción de que
para estar en un grupo tengo que tener ciertas características. Todo lo que tiene que ver con el poder y el estatus también, ¿no? Forma parte o interviene mucho en esta idea de cómo se va formando la cultura, ¿sí? Em, porque, nuevamente, ¿cómo se va construyendo el poder? ¿No? ¿Cómo se construye el poder? ¿No? Poder para la toma de decisiones, poder en cualquier interpretación de lo que es el poder, ¿no? O el estatus en el sentido de el posicionamiento o el lugar que ocupo, ¿no? En una organización. Bueno, ¿cómo se accede al poder? ¿No? Cuáles son las reglas escritas o no escritas para, ¿no? En todo caso, tener cierta ascendencia, porque el poder puede venir a partir de la ascendencia, ¿no? De los liderazgos que no están regidos por la jerarquía, pero entonces el poder se construye de vuelta por cuestiones jerárquicas o no, ¿no? Uno puede tener poder porque tiene la aceptación de sus pares, entonces eso le da el poder de la representatividad tal vez. Y bueno, ¿cómo se genera eso? ¿A partir de qué? ¿Sí? Bueno, todo eso también va formando la cultura, ¿no? Porque es la forma en la que todos percibimos que se accede a ciertos lugares, posiciones, situaciones, ¿eh? Compartidas o no, en general deberían ser compartidas para ser una cultura. Lo que quiero decir es, de vuelta, no estamos haciendo juicio de valor en si es bueno o malo, es positivo o negativo, habrá cosas que son vistas de una forma más positiva que otras, pero todas van a ese sentido, digamos, ¿no? Y después esta idea de premios y castigos, ¿no? En sentido de vuelta, no pensado como Nerón, ¿no? Que haciendo el dedo para arriba, el pulgar para arriba, para abajo, sino bueno, ¿qué tengo o qué recibo a cambio de ciertos comportamientos? En términos de reconocimiento o en términos de alguna penalidad o alguna cuestión, alguna consecuencia no deseable, ¿no? Entonces, en la cultura también, o la cultura se va formando también cuando se van no solo desarrollando, sino comunicando y poniendo en común, se hacen conocidos los sistemas o los mecanismos para premiar a los que van en línea con lo que queremos, a los que tienen un desempeño, ¿no? En función de nuestras expectativas, ¿eh? Y acá dice desanimales indeseables, ¿no? Dice deseables los comportamientos, no las personas, ¿no? Pero tratar de desestimular comportamientos que no sean los que queremos, ¿sí? A través de vuelta, de puede ser cuestiones punitivas, ¿no? Percibimiento, una cuestión más disciplinaria, pero también puede ser de sensibilización, de acompañamiento, mentorías, o sea, visto en términos positivos, si quiere, ¿no? Yo te acompaño para que vos mejores. Entonces, lo estoy buscando el lado positivo, es decir, en realidad lo que quiero es cambiar algunos comportamientos que no están buenos, pero te, lo encaro por el lado de vamos a mejorar y te acompañan para mejorar. En lugar de castigarte, te acompaño y trato de ayudarte en ese cambio, digamos, de comportamiento. Y eso también, ¿no? Construye la cultura. Nuevamente, nos habrá pasado a muchos, seguramente y lamentablemente, de estar en organizaciones donde se percibe, porque después por ahí no es tan así, pero ya que se percibe algo a tener en cuenta, se percibe de que no existen premios y castigos, que todo da lo mismo. Que si me esfuerzo y soy bueno y me comprometo y tengo lo que se dice la camiseta puesta, no recibo nada distinto en términos positivos que alguien que solo va a sentarse en una silla y estar 8 horas sin aportar ningún valor. Entonces, esa percepción claramente va a atentar contra una cultura sana, digamos. Porque me va a desanimar a mí, va a decir, "Bueno, ¿para qué me esfuerzo? Si total, a mí no me reconocen, no me aumentan el sueldo, no me dan un cargo de mayor jerarquía, y a este que viene, está todo el día paseando por la empresa, no trabaja, falta día por medio, nadie lo castiga, no lo suspenden, no lo perciben, no lo despiden, y gana lo mismo que yo, tiene las mismas condiciones que yo. Eso sí, ¿no? De vuelta.
acá estamos hablando de que no existe o está distorsionado, ¿no? Si no existe este régimen o este sistema de reconocimiento y de ajuste de estos comportamientos que no son los deseables, si eso no existe, claramente termina atentando contra una cultura sana, porque la gente que valiosa se termina oyendo o desanimando y bueno, y eso tira para abajo. Entonces también es importante, o la cultura también se forma a partir de cómo mostramos que se gestiona esto, que no todo es lo mismo, ¿no? Entonces también ahí es importante. Ahora hablamos de cultura, de cómo se manifiesta, ahora de cómo se forma, pero del otro lado cómo se aprende, ¿no? Porque se forma porque la vamos haciendo construir, ¿no? Pero el otro lado tiene que haber alguien que la aprende en el sentido de que la incorpora, ¿sí? Aprender acá tal vez en el sentido de, bueno, de cómo se va transmitiendo para que haya un otro que la incorpore y después la replique, ¿no? Que sería el ideal. Profe, creo que está compartiendo una Y, diapositiva distinta a la que está leyendo. ¿sí? Sí, Ah, bueno, gracias por avisarme. A ver, está en el área de capital humano, pero creo que usted mirá está que leyendo la puede de ser, a ver, cómo se forma la cultura, que tenía lo de lenguaje y conceptos, poder y a ver, estatus. a ver si es esta. ¿Esta ahí sí? Ahora sí, eso Bueno, sí. gracias por avisarme. Sí, sí, Augusto, ahí se Sí, ve bien. sí, perdón, algo antes de que pasemos a esto, porque también a veces, va, a mí por lo menos me pasa en el laburo que hay como una doble vara, una doble cultura, esto que vos hablabas de la gente que no hace nada o que está ahí tipo sí, calentando la silla nada más y no pasa nada con eso, pero cuando uno de los colaboradores valiosos de repente se desanima y baja la performance, ahí sí le caen con claro, todo, claro. como, che, y es como, entonces ahí también sentís esto de que encima de que no le pasa nada al que, o sea, no hay un ajuste para con el que no está haciendo nada, el ajuste viene con todo para el que bajó la performance porque se desanimó, ponele, o sea, con ese colaborador valioso que de Sí. repente bajó. Totalmente, coincido totalmente y un poco lo que decimos. Eso que pasa, o qué tenía generando una cultura débil, donde no está claro, Ujú. donde digo una cosa y hago otra. Donde, che, nada, acá, Sí. acá buscamos la excelencia, buscamos la calidad. Bueno, está bien, pero no la reconoces. O la reconoces de Ahí una tenés forma. dos opciones, o cambiás de trabajo Por eso. o buscas o haces, o sea, te tapás los ojos y seguís trabajando. Bueno, pero está bien, pero tapar los ojos. Pero más tarde, más temprano, eso va a atentar contra tu Sí. rendimiento, contra el rendimiento de tus pares. Sí, 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 no digo que no, Sí, Porque, te va a totalmente. ¿no? molestar. De Sí, vuelta, es desgastante. y va a tentar, Y además, va a tentar contra esta construcción de, che, todos compartimos más o menos lo mismo, para todos hay coincidencia en que lo importante es esto y eh, que estos son los valores que queremos o por los cuales elijo estar acá. No es que estoy acá solo porque me pagan muy bien, porque me siento cómodo, dice sentir cómodo es eso, che, estoy en un lugar que me representa, que con bemoles, con grises, con matices me siento por lo menos en un lugar donde me siento representado, es decir, che, no me da lo mismo el que labura y el que no labura, y acá me hacen ver que no da lo mismo. Ahora, si lo dicen, pero no lo hacen, esto que recién decían, de que no se castiga, castiga en el sentido, no se corrige un comportamiento que no es el esperado pero no se reconoce, ¿no? Al que sí lo hace y que cuando el que lo hacía lo deja de hacer, en lugar de ver qué está pasando y acompañarlo, como decíamos antes, para que retome eso, se lo empieza a instigar, a hostigar o bueno, a cuestionar, digamos, ¿no? Sí, Solange tiene la mano levantada, Javier también, el que quiera arranque. Y yo les cuento que trabajo para el gobierno de la ciudad. Ah, pero espera que me voy a sacar Dale, dale, los auriculares y lo pongo acá. te escucho bien igual. Ah, acá, ahora sí estoy hablando. Yo trabajo para el gobierno de la ciudad Sí, y la realidad es que esto te motiva por completo porque si vos querés estudiar, depende del jefe que te deja hacer el curso o no. Si trabajas bien o no, no importa en el momento de la evaluación, porque si ellos tienen determinados cargos, determinadas cosas para cubrir, se evalúa de acuerdo a lo que tengan ganas, a lo que necesiten y todas esas cosas.
Y nos pasó inclusive con una compañera que en un momento no había bidones de agua, Sí. fuimos a buscarlo, lo trajimos y una compañera, no, pero ustedes no lo tienen que traer porque si no, los demás se van a creer que podemos traerlo todo. Ah, Y yo bueno, digo, porque bueno, terrible, eso pasa mucho en el pero ámbito es público. así. Vale, eso pasa mucho en el ámbito público. Ahora más adelante justo vamos a charlar un poquito sobre eso, de qué pasa en algunas organizaciones, ¿no? Y cómo esto se sostiene, porque lo que vos estás diciendo es muy propio de la administración pública, ¿no? Y claramente, no me voy a adelantar, pero sí rápido digo que la administración pública, digamos, el empleo público, el sector público, es donde, no digo menos, pero sí donde podemos decir de mínima, las culturas son más débiles. Ahora vamos a ver cuáles Sí. son los factores, ¿no? Sí, Javier. Hola, ¿qué tal? Sí, un poco eso es lo que quería tocar. Yo tengo más de 30 años en el Estado laburando y he visto miles de cosas, digamos, así como los paracaidistas, los ñoquis, los que tienen lobby y que no hacen nada en el laburo, ¿viste? O sea, Claro. uno Bueno, con el tiempo se va acostumbrando a eso también, porque lamentablemente no es solo tratar de modificar, sino te llevan a acostumbrarte a que, bueno, esto es así y lo tenés que bancar porque es así. sí. El tipo tiene su banque político, lo que sea, y punto. O Y, sea, no es algo que puedas modificar tampoco. bueno, y se Entonces, convierte en un círculo la, vicioso, ¿no? Se convierte en el círculo la- vicioso ese de que como no cambia, yo me canso, y entonces como que ¿no? Es el círculo vicioso donde estás todo el tiempo en esa, y por eso es que, sobre todo en Argentina, no vamos a hacer, digamos, no vamos a hacer juicio de valor porque no es el espacio, no es el momento ni nada, pero donde en general la administración pública en Argentina le cuesta, por todas estas cuestiones, le cuesta pensarse como un ámbito donde el profesionalismo, la profesionalización de los recursos sea algo distintivo, porque operan toda esta fuerza, digamos. Sí, Fernando. No, ahí yo que nunca trabajé en el ámbito público, siempre trabajé en el ámbito privado. Igualmente, en el ámbito privado también pasan este tipo de cosas, o quizás lo que pasa mucho es que a la persona que trabaja bien se la recarga de trabajo, porque vos, digamos, el que lidera también confía en la gente que Sí, confía y claro, sabe que trabaja bien, termina dándole más laburo y el que labura mal o que no labura tan bien o que, viste, no se lo toma tan en serio, termina con ese privilegio de estar más tranquilo. Sobre todo en los trabajos donde yo no trabajo en la parte de sistemas, trabajo en la parte industrial, sobre todo en la parte donde están los sindicatos metidos también, la claro, gente como que descansa un poco en esa situación y hay gente que trabaja muy bien y hay otros que, bueno, que saben que, nada, que están más tranquilos y que no pasa nada y que, bueno. total. Pero Pero en el bueno, ámbito privado también sí sucede, no es pasa, sí, solamente en el claro. ámbito público. No, a ver, las culturas débiles o estas cuestiones que no están resueltas están en los dos, simplemente que a veces los mecanismos son diferentes o las razones son Sí, distintas y tal vez, si querés, la dimensión es distinta, porque esto de que pasa de las injusticias, en el ámbito privado pasan, tal vez pasan en menor medida o con menor envergadura. En el ámbito público por ahí está muy exacerbado por el volumen, porque son vicios de sí. muchos años. Bueno, ahora un poquito más adelante vamos a hablar un poco de eso. Sí, Federico, así ya tenés la mano levantada. Sí, Dale. sí, bueno, un poco había levantado la mano, pero justo Fernando dijo que dijo lo que estaba pensando. No solo pasa en el ámbito público, en el privado también. Y para mí, más que nada, tiene que ver, no, por ahí no con castigar o corregir una conducta que no es la esperable, sino con no reconocer al, al trabajo del otro. El no reconocimiento, me parece que más que ver al de al lado que por ahí no hace nada, el que no reconozcan que lo que uno hace es lo que por ahí lleva a la desmotivación y esas cosas. Y ahí es No, está cuando bien. Sí. el trabajo no se hace, se empieza a notar que falta algo y bueno, en el ámbito privado por ahí es más Lo que digo que también, sí, a ver, factible que corrijan. coincido.
O sea que ahí si querés salimos de vamos a algo menos romántico, que es café no me. Ponele que yo diga, bueno, che, no, me banco a los que no aportan, digamos, no van en la línea de lo que nos gustaría. Y sí reconozco a los otros. Bueno, el reconocimiento, después terminemos, vamos a coincidir de que más tarde, más temprano, en mayor o menor medida, terminas yendo por algún lado o en lo material, digamos, ¿no? El reconocimiento, la palmada, lo vamos a hablar más adelante, me van a escuchar varias veces hablar de esto, pero el reconocimiento en términos de la palmadita en el hombro y la felicitación, ¿no? Che, qué fenómeno que sos. Una vez está bien, dos veces. Ahora después es, bueno, che, yo quiero un aumento, quiero un cargo mejor, quiero, ¿no? Quiero crecer, que eso se verifique después en algo concreto, material. Ahora, los recursos no son infinitos, entonces, en esto, ¿no? De salir del romanticismo, decir, bueno, yo para darle a Fernando algo, necesito sacárselo a Augusto que viene laburando salteado hace años. Entonces, yo no puedo no hacer nada con el que no cumple, porque de ahí, una por el mensaje y otra porque es un poco en términos también de eficiencia de la gestión. Para conocer tengo que ser eficiente. Para ser eficiente tengo que también tratar de minimizar esas ineficiencias que produce la gente que no está motivada. Después las razones serán para otro momento, pero lo que digo es, algo hay que hacer porque esto de vuelta, para no salir de estos temas, atenta contra esta construcción de la cultura, que es lo que te va a sostener un montón de cosas que vas a poder hacer o no hacer en el continuado, en el largo plazo, en el día a día, pero visto como algo esté dado y que no esté interpelado todo el tiempo. Bueno, ahora, ¿cómo se aprende entonces? Eh, Acá, nada, planteamos 4 dimensiones, habrá otras tantas, digamos, ¿no? ¿Cómo se aprende? Bueno, a partir de esto, de lo que decíamos un poco, che, no es porque está escrito en una cartelera, no solo no es. La cultura se va transmitiendo en esto, a través de anécdotas, historias, ¿no? Bueno, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Bueno, lo hacemos así porque algún día, alguna vez, ¿no? Entonces se empieza a contar de cómo llegamos a hacer las cosas o por qué esto, por qué la transparencia es un valor y por qué la ponemos en juego. Bueno, porque en algún momento tal cosa y vimos que traía estos beneficios o que realmente era importante para, etcétera, etcétera. Entonces, lo que cuenta, y las historias de anécdota, ¿quién la cuenta? En general los pares. Entonces, es algo que se va transmitiendo entre pares, ¿no? Eh, los rituales, en el sentido de estas costumbres que tienen algún tipo de significado concreto, ¿sí? Eh, ¿No? En esto que hablamos un poquito de lo que hablamos recién, los reconocimientos, ¿no? ¿A quién reconozco y por qué reconozco a la gente? Hace un poco a la cultura, ¿no? Porque pensemos que eh, el reconocimiento tiene detrás algo que nosotros valoramos. Entonces ahí hablamos de valor, de vuelta, ¿no? Los valores, que puede ser algo tan concreto y objetivo y a veces por ahí no tan equitativo como premiar solo por la antigüedad en la empresa. Es muy común, ¿no? Darle un reconocimiento a alguien porque cumplió 10, 20, 15 años. Bueno, será un valor, no digo, a veces parece poco hoy en los tiempos que corren, donde la gente está mucho menos tiempo en los trabajos que en la época de nuestros padres, abuelos o los que ya tenemos más de unas cuantas décadas. Yo vengo de todavía de esa cultura de pensarse mucho tiempo en un trabajo, ¿no? O un único trabajo toda la vida. Y parece que no, pero esa cosa de llegar esta cosa expectativa de cuando tenga 20 años va a haber una fiesta y me van a dar una medalla y un reconocimiento y no sé qué y no sé cuánto, todavía tiene un peso y un valor y hace a, ¿no? Las personas con mucha antigüedad en la empresa, en general todavía se siguen viendo como una especie de referente, ¿no? O hay una cosa ahí, un valor puesto ahí. Si este está hace 20 años acá, eso está bien visto, digamos, por lo menos. Entonces, y eso también hace la cultura. Lo mismo que hablamos del lenguaje, de cómo se va formando, bueno, también se aprende
del otro lado, ¿no? Si se forma a partir del lenguaje, también se aprende con el lenguaje, ¿no? Esta cosa de los códigos, de la terminología, esto que hablamos un poco, ¿no? También se transmite de esa manera y se incorpora a partir de eso, ¿sí? Y después una cosa más material, como son toda la simbología o toda la cuestión que tiene con, eh, no sé, alguna cuestión hasta del punto de vista de la vestimenta. Pensemos, eh, no sé, voy a ir a un extremo y capaz que eh, pierdo claridad, pero está muy claro esto, está muy presente en las Fuerzas Armadas, digamos, ¿no? El objeto, un objeto, un símbolo material que te identifica es el uniforme, y el uniforme además, si encima empieza a tener lo que llama la jineta, que es el distintivo que te va diciendo, te va mostrando qué cargo tenés o qué jerarquía ocupas. Bueno, hace también a esto bueno, eso me identifica, eso me hace parte de, ¿no? Algún tipo de uniforme en particular o de vestimenta particular. Algo que, de vuelta, que me hace parte, me identifica como, ¿no? Sí, Enrique. Buen día. Hola, buen día. Bueno, un poco con lo que estás comentando, para ilustrar un poco y también poder aplicar los conceptos que estás explicando. Yo trabajo en un área del Estado, del Ministerio de Seguridad, y el área donde yo trabajo, es realmente todo esto que estás comentando impacta en todos los ejemplos porque es un trabajo y una organización que tiene que interactuar el día a día en la misma oficina, en las mismas actividades, personal civil, con toda la rama que vos comentaste, que es planta permanente, transitorio, contratados, etcétera, etcétera, con personal de las fuerzas de seguridad. Y entonces esto de la cultura para nosotros, que hace mucho que estamos, es constantemente ir construyéndola, porque la gente de las fuerzas de seguridad van rotando, no es que se quedan 30 años en el mismo destino. Exacto. Entonces, cada vez que viene un oficial o suboficial nuevo, hay que trabajar sobre estos aspectos que vos estás diciendo. Y algo que nos traía mucho problema era esto de cómo nos identificamos, porque estaba el civil y el uniformado. Entonces, bueno, se decidió generar un uniforme. Exacto. Entonces, no importa si es civil o si era de una fuerza de seguridad, todos tenían el mismo uniforme. Y eso en realidad terminó siendo una muy buena estrategia porque hasta unificó el trabajo en conjunto. Ya no se miraban el color de la remera, porque todos tenían el mismo color. Parece una tontería, por eso reforzando lo que estás diciendo, parecía una tontería, che, le vamos a una chomba, Sí, vamos a ser exacto. diferentes, sí, se logró Sí, unificar criterios de trabajo, la comodidad del resto del equipo, civil o no, así que bueno, eso que decís lo exacto. puedo ilustrar Exacto. perfectamente. Total, total, coincido, porque posiblemente esto que decías vos, el uniforme, posiblemente lo que termina generando es algo contraproducente, ¿no? Que arma como castas, cuando en realidad vos lo que querés es que eso no esté presente, porque vos necesitas que la gente se perciba como pares, porque trabajan juntos, porque articulan, ¿no? Y a veces el uniforme distinto divide en lugar de. Entonces, atenta contra esa cultura, sí, totalmente. Sí, Abel, Sí, muy buen día a todos. día. No, no solo en el ámbito estatal o público. Yo recuerdo hace muchísimos años que en HP lo primero que te daban para revisar era el código de vestimenta. Y Claro, surgió un detalle muy importante a través de eso, porque el código de vestimenta estaba en inglés y algunos colaboradores, como se decía en ese momento, eh, no entendían inglés y de Estados Unidos bajaron la línea y decir, pero ¿cómo? Si nosotros tenemos que tomar personal que sepa claro, mínimamente inglés. Y eso fue algo como que para el sector de Argentina quedó en evidencia que no estaban tomando el perfil de claro, claro, empleados que ellos necesitaban. Y claro. por otro lado, yo di clase muchísimos años en entorno de encierro y también, como dijo el compañero recién, que se decidió que todos los que éramos civiles y no teníamos cargo y además no éramos internos, tuviésemos un guardapolvo blanco, que lo comprábamos nosotros, ¿no? Pero eso justamente no, nos diferenciaba
de los internos y de la persona, y de los personal de penitenciaría o de lo que fuere. Sí, Bueno, sí, eso solamente. genial, gracias. Bueno, ahora hablamos de cómo se forma, cómo se aprende, cómo se mantiene, cómo hacemos que eso se sostenga en el tiempo, ¿no? Cómo hacemos que la cultura esta se vaya sosteniendo, que las personas la vayan nada, poniendo en juego y tratando de, o acompañando para que eso se mantenga. Bueno, básicamente al momento de la contratación, ¿no? Y acá pongo hablar de buenas prácticas, porque tampoco, esto no es una verdad revelada, ni hay una única teoría sobre esto, pero sí creemos que hay buenas prácticas, o las cosas que son deseables hacer. Y claramente, al momento de incorporar a las personas y en ese proceso de inducción que yo antes decía, bueno, ahí hay como un primer momento crítico para que esto se dé, ¿no? Yo si tengo claro cuál es la cultura y entiendo que mi cultura es fuerte y quiero que se siga fortaleciendo, esto que decíamos, yo no puedo dejar pasar por alto esto al momento de incorporar a la gente. Tengo que buscar personas que compartan algunos valores o el ideal todos, o la gran mayoría de los valores que la organización tiene. Eh, entonces, ahí ya hay como un primer paso dado y un terreno ganado. Si eso se da y se da la mayor cantidad posible, mucho mejor. En el proceso de inducción, eso continúa, ¿no? Te sigo acompañando, mostrando cómo hacemos lo que hacemos y por qué hacemos o por qué lo hacemos como lo hacemos, ¿no? No solo te enseño el trabajo en sí, la cuestión técnica concreta, sino todo esto que está detrás de eso. Y después que se promueve la socialización. En las empresas es importante que se den estos espacios, ¿no? Es un poco lo que decían antes, ¿no? Eh, Armar mecanismos o instancias, actividades donde la gente se reúna, se mezcle, digamos, entre distintos roles, jerarquías, eh, profesiones, ¿no? Team building, ¿no? Como le llaman. Claro, y eso se haga y se dé, digamos, ¿no? Y no que nos juntemos con un choripán, sino que nos juntemos a charlar sobre estas cosas, que haya como un trabajo sobre esto, por supuesto, digamos, acompañado o eh, puesto en un marco, digamos, donde haya una actividad, y no la actividad sea, bueno, vamos a la cultura, sino que haya una actividad sobre una cuestión concreta, pero que lo que esté detrás o que se esté buscando junto con eso es esto, es fortalecer la cultura, de que la gente, ¿no? Se empiece a compartir. Porque antes decíamos, ¿cómo se forma la cultura? ¿Cómo se transmite? A través de anécdotas, lenguaje, y eso no se da. Y bueno, se da cuando la gente se junta, y sobre todo si se junta gente diversa, de sectores distintos, de procedencias y experiencias distintas, ahí eso enriquece y se fortalece la cultura. Bueno, nada, acá después yo le dejé un video, que ahora no, porque se nos va a hacer un poco largo, que es un caso concreto, porque Google trabaja esto, lo trabaja bastante, después no puedo estar de acuerdo o no, pero hay varias empresas que no solo trabajan, sino que aparte lo cuentan, y está bueno verlo, y me parece súper interesante. Ahora, y saltando un poquito de tema, digamos, pero en la misma línea, ¿no? Que toda esa cultura, bueno, hay que gestionarla, ¿no? Y ahí aparece esta idea del management, ¿no? De la gestión de, ¿no? Entonces ahí sí, ya vemos el primer vínculo entre los conceptos, por eso yo decía que por ahí los iba a aburrir un poco con el tema de cultura, que parecía medio lejano, pero ahí el primer engagement es que esa cultura, todo eso que hablamos, ¿no? Que decíamos que detrás de la cultura están las personas, bueno, todo eso necesita ser gestionado, ¿no? Entonces, la gestión, el management, no es solo gestionar personas, es gestionar las personas, gestionar la cultura, ¿ya? O todo el tiempo está la cultura atravesando el management. Ahora, el management, la gestión de recursos de capital humano, de talento humano, de recursos humanos, en los términos son análogos, depende
quien los use, hay que pensarlo primero como un conjunto de principios, ¿sí? Que van a definir un estilo de gestión, ¿no? El management no es la práctica de, ¿no? Hacer management es la forma en que yo gestiono a las personas, ¿no? Entonces, es el modo, ¿no? Porque pensemos mucho, ¿no? Cuando preguntamos qué tipo de management tiene tal. Entonces, cuando decimos qué tipo de, entonces lo que estamos diciendo es, bueno, ¿de qué forma lo hace? Entonces, el management es el conjunto de principios que definen, o sea, los principios definen la forma en que yo hago, ¿sí? ¿Y cómo me doy cuenta, o cómo veo, o cómo puedo, digamos, analizar y decir que tal o cual empresa o tal o cual organización gestiona a las personas de una manera o de otra? Bueno, a- viendo, relevando, ¿no? Haciendo una observación de que de las decisiones y las conductas que toman las personas que lideran esos equipos de trabajo, ¿no? Cuando hablamos de directivos son todas las personas que tienen algún grado de toma de decisiones y que tienen a su cargo un determinado equipo de trabajo, o todos los equipos de trabajo de la organización, desde el CEO o del gerente general hacia abajo, ¿no? Esos directivos, que son los tomadores de decisiones, se comportan y se conducen de alguna manera respecto de las personas. Y eso es el management, ¿no? Es la forma en que esa gente gestiona, ¿sí? Ahora, lo interesante en esto de qué es eso, qué es el management, qué es, eh, cómo lo podemos medir, analizar, observar, tiene que ver, o aparece acá otra idea interesante, que es que el management, esa forma, ¿no? Esas conductas y esas decisiones que tomo, ¿sí? ¿Se dan a partir de qué? Bueno, de ahí hay un proceso intelectual que es cómo yo gestiono la información, ¿sí? Y cómo resuelvo problemas o tomo decisiones, ¿sí? Porque cuando yo gestiono gente o un equipo de trabajo o personas, estoy tomando decisiones sobre esas personas y estoy analizando información. Por ejemplo, y yendo un poquito a lo que charlamos recién, ¿qué hago? Por ejemplo, analizo información sobre qué y sobre el desempeño, por ejemplo, sobre el comportamiento de la gente, sobre cómo se maneja sus habilidades. Entonces, estoy mirando y al mirar cómo se comportan, este, midiendo el desempeño, ¿sí? Lo que estoy haciendo es gestionando un conjunto de información sobre ese desempeño. Y después, lo que tengo que hacer es tomar decisiones sobre eso, o resolver, si eso es un inconveniente, problema entendido como un desafío, un inconveniente, una situación a resolver, ¿sí? Eh, y cómo yo manejo, ¿no? Cómo tomo decisiones en función de las actitudes y los comportamientos de esas personas. Entonces, hay como un trabajo que tiene que ver con lo intelectual en el management. El management es la forma en que yo este, conduzco, gestiono a los equipos de trabajo, a las personas en la organización, y ese modo de gestión, ¿sí? Está, digamos, sostenido en este proceso intelectual de gestionar o cómo utilizo la información que tengo, para qué la utilizo, ¿sí? Y cómo tomo decisiones en función de eso. De esa manera es que se ve el management, ¿no? Entonces, es el modo que, visto de cómo lo hago, qué decisiones tomo y qué hago con esas decisiones, ¿sí? Cómo respondo ante eso y qué información utilizo para. Entonces, si lo empezamos a desglosar un poquito más, primero, cuando yo hago management, no hago otra cosa que ver cómo la gente se comunica o cómo comunicamos nosotros a la gente, o sea, hay un tema de comunicación, cómo medimos y gestionamos el desempeño, ¿sí? Qué tan importante, tan importante es o qué tanta importancia le damos a la mancomunión, el trabajo, digamos, asociado, ¿no? Yendo al principio, al primer slide, de cómo pensamos el trabajo como algo
asociativo, colectivo, cómo se dan las relaciones, ¿sí? ¿Qué tipo de formación tenemos? ¿Mm? Y además los procesos que llevamos a cabo. Entonces, el management no es más ni menos que medir comunicación, desempeño, gestión de trabajos colaborativo o no, qué tipo de formación tenemos los que gestionamos, pero también pedimos a los que conforman una empresa, una organización, ¿sí? Y además, sí, bueno, la cotidiana, ¿no? Los procesos de todos los días. O sea, que el management es todo eso. ¿Y todo eso cómo se da? Bueno, ¿qué debería pasar para que eso se dé? Bueno, tiene que haber primero establecido el cómo lo vamos a hacer. Y esas son las políticas, ¿no? De recursos humanos, de gestión del talento, del área de capital humano. Tiene que haber un conjunto de políticas, de definiciones estratégicas previas, ¿no? Si decíamos que el management es la forma en que se hacen las cosas, esas formas de hacer las cosas tienen que estar establecidas en algún lado. Y esas son las políticas. ¿Para qué sirven las políticas? Y porque si hoy es Augusto el que gestiona a las personas de la organización y mañana es Fernando o cualquiera que venga, bueno, las políticas no deberían cambiar, porque las políticas son de la empresa, de la organización, no de Augusto, de Fernando o de cualquiera que venga detrás. Entonces, es importante, digamos, que todo el management esté sostenido en las políticas. Ese management además va a implicar, ¿no? Que haya una coordinación para alcanzar objetivos que ya planteó la organización, digamos. No es que el management yo lo hago porque, o cómo hago el management, bueno, porque creo que es así. Sí, está bien, pero habrá varias formas de gestionar personas, ¿no? No hay una única, hay muchas y no hay una mejor que otra. Hay distintas, concurrentes, alternativas, etcétera, etcétera. Eh, lo que sí es importante es que la que haya, la que se defina en esas políticas, en ese modo, esa forma de, tenga un correlato con los objetivos organizacionales. Si yo gestiono de una manera a las personas porque creo que es la mejor de las formas para hacerlo, pero eso después no se, o de esa forma no se obtienen mejores beneficios o resultados en términos de gestión, ¿no? Objetivos de la organización, bueno, claramente ahí hay que ajustar algo. O la forma de gestionar, de hacer management, de capital humano, o los objetivos organizacionales. Hay algo ahí que no va, digamos, ¿no? Si yo, no sé, capacito o no capacito, capacito más, capacito menos, bueno, y eso no tiene un correlato, no tiene un para qué en términos del objetivo organizacional, bueno, tal vez estoy capacitando en algo que no hace falta, tal vez termine siendo contraproducente porque tengo gente sobrecalificada para lo que hace, tal vez capacito en algo que en realidad no se necesita porque se necesita otra cosa. Entonces, ese management tiene que tener un correlato después con los objetivos, ¿no? Y esto es interesante, por eso ahí retomo lo que hablamos al inicio de hoy, cuando empezamos a charlar, de que la gestión de las personas en una organización, si bien, como decía hoy, hay un área que se dedica a esto, que es, ¿no? Y que nosotros no estamos acá para eso y no nos estamos formando en esto, pero sí es importante que todos los tomadores de decisiones de una organización tienen que conocer esto, interesarse en la administración o en la gestión del capital humano. Básicamente, ¿por qué? Porque, primero, nadie hace nada solo, ¿no? O sea, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Y seguramente a muchos también nos habrá pasado. Esta sensación, esta situación poco confortable de que somos un equipo de trabajo, que trabajamos bien, que obtuvimos resultados, y ese resultado, la verdad que el único que lo puede visibilizar a veces es el gerente del área, el jefe, ¿no? Y el trabajo de las personas que hicieron ese trabajo a veces queda invisibilizado, ¿no? Por ejemplo, algo concreto, y que seguramente muchos conocemos también alguna experiencia de eso. Es muy común en las empresas, ¿no? Que haya bonos
por rendimiento, ¿no? Algún bonus por alcance de objetivos. ¿Quiénes cobran los bonos? ¿Lo cobramos todos? Es raro. ¿Quién lo cobra? Los gerentes. Ciertos niveles jerárquicos cobran bonos, ¿no? El tema del bono en un salario está siempre pensado, apuntado más a ciertas posiciones y sobre todo a niveles gerenciales. Ahora, el gerente laburó solo, hizo todo lo que hizo, los resultados que alcanzó. El gerente de ventas, el gerente de comercialización, el de cobranzas, alcanzó el objetivo que estaba planteado en el presupuesto solo. Él salió a cobrar la guita que estaba dando vuelta, él mejoró la tasa de mora. No, lo hizo su equipo, y ese equipo es grande, diverso. Ahora, el bono se lo lleva él. Entonces, es injusto, pero lo que yo quiero decir es que, primero, nadie hace nada solo, ¿no? Entonces, eh, y que sí es importante que cualquier gestor o cualquier tomador de decisiones que tenga un cargo de cierta jerarquía, ¿sí? Lo que hace en definitiva es generar las condiciones para que se logren los objetivos, ¿sí? ¿A partir de qué? Del esfuerzo y del compromiso de otros, que en este caso dependen de él. Entonces, es importante que, por ejemplo, el gerente comercial entienda la importancia de lo que es el management de capital humano o la importancia de gestionar personas. ¿Por qué está gestionando personas? No lo hace recursos humanos, lo hace él con su equipo. Él gestiona, él hace todo esto del management. Él tiene que tener un equipo motivado, comprometido, con una cultura que le permita evitar este tipo de cosas, ¿no? Que no haya premio y castigo. O sea, es él, junto con, ¿no? El área del capital humano definirá la estrategia general, acompañará con los procesos, pero después la gestión de las personas, ¿no? Y los resultados o no vendrán de su propia gestión de esa gente. Entonces tiene que tener herramientas y tiene que tener, ¿no? Conocimiento sobre cómo hacer esto. Ahora, la realidad es que hoy todo esto, bueno, cada vez está más en debate, ¿no? Y hoy Ignacio al principio hablaba de la IA y demás. Bueno, pensemos ante la IA, lo que pasó con la pandemia y cómo lo que era medio incipiente del trabajo remoto, de la hibridez, bueno, cómo post pandemia o a partir de la pandemia eso también se dio vuelta pata para arriba. Recién ahora hay muchas empresas tratando de volver a la presencialidad y les cuesta un montón, la gente no quiere volver, vuelven cada vez menos, hay gente hasta que renuncia a un trabajo porque le imponen volver a la presencialidad. Bueno, pensemos cómo el mundo va cambiando, pasan cosas. La IA ahora que si reemplaza o no reemplaza puesto de trabajo, si lo reconfigura, qué va a pasar con algunas profesiones. Pero hay un montón de desafíos, ¿sí? Que no pueden no tenerse en cuenta al momento de gestionar un equipo de trabajo, ¿no? Regulaciones. Ahora no solo todo esto, sino que en Argentina nos aparece una ley laboral nueva, que también te aplica a algunas cuestiones que hacen también o van a afectar en el sentido de incidir, ¿no? No afectar en términos negativos, afectar, porque puede ser para bien o para mal. De vuelta, acá no estamos para hacer juicio de valores, eh, pero van a incidir, entonces también eso hay que tener en cuenta. Entonces, todo el tiempo hay que estar repensando la forma de gestionar a las personas. Yo, de vuelta, no por la referencia, pero yo tengo también, en la universidad tengo un equipo de trabajo y a mí hoy me resultaría imposible pretender o pensar incorporar gente y que trabaje de lunes a viernes en un horario definido como todavía es muy común, ¿no? ¿Por qué? Por el propio trabajo que hacemos, por los perfiles que necesito para el equipo de trabajo que tengo, entonces, un montón de cuestiones, rango etario, un montón de cosas. Entonces yo me tengo que adaptar en esa gestión. Entonces tengo que buscar de qué forma obtengo los mejores resultados y armar un equipo que realmente esté cómodo, que haga lo que le guste estar acá, bueno, entonces ahí aparece esto, ¿no? El horario tiene que ser más flexible, el régimen de presencialidad o no es más flexible,
se trabaja por objetivos, ¿no? Bueno, eh, ¿qué hacemos con todo eso? Lo que hace las relaciones laborales, como decíamos, más regulatorias, que la ley, que los derechos, no derechos, obligaciones. Bueno, todo el tiempo uno tiene que estar atento a esto y ver cómo va cambiando para obtener esos mejores resultados, ¿no? Además, se suma esto que aparece acá, que ya hace unos cuantos años esta parte, además no solo nuestra gestión se ve, digamos, o la tenemos que pensar en un territorio acotado como Argentina, con la regulación argentina, con la idiosincrasia de Argentina, con los perfiles de Argentina, con los niveles de formación de la gente que está en el mercado del trabajo, sino que además hoy todo esto es global, con lo cual, eh, y a usted le pasará, le habrá pasado, conocerán gente que les pase en tecnología, pasa mucho. ¿Cómo hacemos para hoy retener a un muy buen talento vinculado a la tecnología cuando tal vez desde el exterior lo contratan para trabajar de forma remota desde acá, cobra en dólares, o sea que en términos de salario ya no es una variable en la cual nosotros podamos competir? Entonces nuestra gestión además es, a pesar de eso, digamos, tenemos que ir un poco más allá para ver cómo logro objetivos con gente que quiera estar acá, a pesar de que podría estar ganando más haciendo otra cosa en otro lado, porque hoy el mundo o el mercado de trabajo casi es uno en términos globales. Entonces, además a eso se le suman estas dificultades. Y acá sí, y con esto por ahora cortamos y ahora les comento un poquito cuál es la actividad que les propongo. Todo eso se hace, como decíamos, ¿no? El management lo hacen todos los gestores, pero hay un área de capital humano, recursos humanos. El nombre será el de cada una de las organizaciones. Y acá hago un pequeño paréntesis. La materia se llama gestión del talento humano y no es casual. Una, porque la terminología de recursos humanos, si bien se usa y la vamos a usar y está bien, quedó medio ahí como ya vieja, digamos, en el término de que ya no se entiende a la persona como un recurso, ¿no? Mucho más de cuando antes se hablaba, seguro, de la oficina de personal, ¿no? Bueno, eh, después nos pasamos un poco de mambo y alguien ahí decía, no, hablamos de colaboradores. No, colaboradores no te colabora, está por un sueldo, con lo cual tampoco es un colaborador, pero se buscan esos eufemismos a veces para que no suene así tan de modé. Pero nada, recursos humanos es un término que tal vez hoy nos representa un poco lo que se piensa, ¿no? de las personas dentro de una organización. Entonces se suele hablar de capital humano, porque el capital es algo que uno tiene que no solo cuidar, sino que desarrollar para que crezca, ¿no? Es como el capital financiero, económico, que uno quiere tener cada vez más capital porque con eso hace cosas mejores y crece. Bueno, se entiende que el capital humano en ese sentido también es algo que hay que cuidar. Pero nosotros hablamos de talento humano como el conjunto de habilidades y competencias y experiencia que yo necesito fortalecer, que yo me apalanco en eso para hacer mejor cada vez las cosas. Por eso hablamos de talento humano nosotros, pero el área puede ser capital humano. Hago esta pequeña aclaración porque vamos a ir hablando de estos términos y está bien. En este ámbito son todos válidos. Ahora, en este caso, vamos a hablar del área de capital humano como ese sector de la organización, ¿sí? Que se ocupa, ¿sí? De la gestión en términos estratégicos, y de acompañar a la gestión como decíamos antes, de todos tomar decisiones que tienen equipos de trabajo a su cargo y que tienen que ser parte de la gestión, ¿no? Que no es solo de el área. Ahora, depende de cómo gestionamos, cómo entendemos la gestión de las personas en una organización, ¿sí? El área o las áreas de capital humano, primero van a tener dimensiones y estructuras distintas, depende de la empresa, no es lo mismo una pyme que una multinacional, que el Estado, un organismo público, o sea, las áreas van a tener un formato y una disposición, una morfología distinta
en función del tipo de organización del que se trate, ¿no? Pero el concepto siempre es el mismo, o debería ser el mismo, ¿no? O las cosas que habría que hacer serían las mismas. Dependerá la escala, los objetivos, pero ahí hay bastante similitud. Eh, Ahora, sí es importante entender que el área, ¿sí?, puede adquirir, en principio, o se puede entender de dos formas: como una unidad de administración de personal o como una unidad de gestión, ¿no? Son como dos miradas, dos visiones distintas de lo mismo, que es la gestión de las personas. La unidad de administración es esa oficina de personal ya desactualizada, que como la conocíamos hace muchísimos años atrás, ¿no? Que básicamente se ocupa de qué. Y bueno, de los procesos más administrativos, más rutinarios, más técnicos, ¿sí? Liquidación de sueldos, armado del legajo, la capacitación, el control del ausentismo, ¿no? Entonces, un sector que se ocupa más de cuestiones administrativas vinculadas a las personas, ¿no? De lo administrativo. Ahora, pensar al área de recursos humanos, capital humano, como unidad de gestión, ¿sí? Ahí está esta idea de ese socio estratégico, ¿no? Esta idea de, bueno, es alguien que, además de todo eso, de hacer lo que le corresponde, que es esta parte técnica, que hasta uno podría decir: "Bueno, esto lo tercerizo porque es algo bastante rutinario", y hasta, si vamos un poquito de vuelta a lo que decía Ignacio al principio, más tarde, más temprano, creo que la tecnología todo esto lo va a resolver, ¿no? Liquidación de sueldos hoy casi que se puede hacer automáticamente, control de ausentismo, todo esto va a ir teniendo a ser una tarea muy rutinaria, incluso automatizada, sin personas ahí detrás, o con la menor cantidad de incidencia humana posible. Pero está esta otra parte de la unidad de gestión o la gestión, ¿sí? Que ahí sí está, digamos, me parece lo más rico, ¿no? Que es este acompañamiento, este liderazgo en la gestión de las personas, junto con estos tomadores de decisiones, los administradores, los gerentes de cada unidad, cada raviol de ese organigrama, que básicamente se ocupa de relevar necesidades de formación, de cobertura de un puesto de trabajo, de recalificación, todo lo que tiene con identificar qué gap hay y qué cosas se pueden mejorar, ¿no? Diagnosticar situaciones y posibles soluciones, la planificación: vamos a crecer porque vamos a ir a tal mercado. Bueno, ¿cómo? Desde el punto de vista de la gestión de las personas tenemos que prepararnos. Por ejemplo, hay que capacitar gente que está, porque nos vamos a ir a Brasil y entonces necesitamos gente que sepa hablar en portugués. Y para no tomar gente nueva, tal vez nos convenga que haya gente de acá que se mude o que interactúe desde acá con clientes o proveedores brasileños o chinos o lo que fuere. O tendremos que tomar gente en esos países, porque nos vamos a instalar ahí con una sede y por ahí no todo el mundo de acá está dispuesto a viajar y mudarse, entonces vamos a tener que contratar gente. Entonces la planificación también tiene que ver con decisiones o objetivos estratégicos generales. Entonces la unidad de gestión es más este socio que acompaña a esos objetivos, ¿sí? Desde el punto de vista de la gestión de las personas. Hasta acá entonces un poco la clase de hoy, el encuentro de hoy. Este material, como le digo, se los voy a estar dejando ahora en el aula para que ustedes ya lo puedan acceder. Y la propuesta de actividad es, yo les propongo lo siguiente: pueden hacerla en grupos de A3, se juntan entre ustedes, hasta 3 personas, si se conocen y lo quieren armar, o de forma individual. O sea, en este caso, para no entorpecer esta primera semana, y bueno, porque armar los grupos lleva tiempo, el que ya se conoce con alguno de ustedes, ya tienen grupo, 2, 3 personas, lo pueden armar y lo arman grupalmente. El que no y prefiere hacerlo individual, bueno, esta es una actividad de aplicación, no es obligatoria, pero sí es deseable. La idea es que lo presenten en el aula, vamos a abrir
ahí hoy me preguntaban, vamos a abrir un espacio para que ustedes suban esta actividad hasta el próximo martes inclusive, de modo tal de que nosotros podamos revisarlas, más que nada para hacer un pequeño relevamiento. Y el miércoles que viene, tal vez los primeros 10-15 minutos, podemos hacer una puesta en común de algunas. El que tiene ganas de comentarla voluntariamente lo comenta, si no, yo tomaré alguna que me parezca que está para compartirla y las leemos juntos, las vemos juntos, la ponemos en común para sacar alguna conclusión de lo que fuimos viendo. ¿Qué vamos a ver acá? Bueno, básicamente lo que les pedimos es que pongamos un poco en juego lo que estuvimos charlando hasta ahora, ¿no? Elijan una organización, una empresa que conozcan, puede ser la que trabajan ahora, o hayan trabajado, o busquen alguna que les parezca interesante y que tengan la información, porque lo importante es eso. Si arman un grupo, elijan una, o sea, alguno, ¿no? Elijan alguna en la que trabaja alguno de ustedes, o elijan alguna, pero es una por grupo en todo caso. Y le pedimos que identifiquen esto que estuvimos charlando hasta recién. La misión y visión, los valores, cómo está estructurada el área, qué tipo de cultura ven o vieron, ¿sí? Que se percibía de lo que estuvimos charlando. El management, si ven, sí, cuando hablamos de desafíos identificados, bueno, ¿qué es eso? Bueno, ¿qué no se está haciendo bien o qué se podría hacer mejor, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades más que desafíos? ¿Eh? Y hay procesos, ustedes si han verificado, ven que haya procesos como la gestión de desempeño, orientación de trabajo en equipo. O sea, se ve de forma concreta eso, ¿no? Se mide el desempeño, por ejemplo, con una evaluación. Se promueve el trabajo en equipo porque ven que hay, no sé, se trabaja por proyectos, eso implica trabajar en equipo, ¿no? Hay que armar equipo para un proyecto determinado. O la gente trabaja medio dispersa y el equipo es algo circunstancial que se da porque, bueno, están agrupados en un área, en una jefatura, y el equipo está, pero solo porque son empleados de la misma jefatura. Pero eso no es una orientación al trabajo en equipo. Trabajo en equipo es, vamos a armar un equipo. Por ejemplo, ¿qué puede ser una orientación de eso? Como decíamos, el trabajo en equipo por proyectos, te van cambiando los equipos de trabajo en función de los proyectos, eso sería una forma. O que, por ejemplo, se armen comités, comisiones, donde se junta gente de distintas áreas a debatir, analizar alguna cuestión particular y a encontrar una solución común a algo, ¿no? Entonces se arma como un equipo de trabajo para resolver o para charlar sobre alguna dificultad, ¿no? Bueno, esa es una forma. Y esto último, ¿no? El área de capital humano, pensada de estos dos enfoques, y si en la empresa que trabajan han reconocido o reconocen algunos de estos enfoques. Porque yo podría decirles que en la empresa en la que yo trabajé muchos años, sobre todo los que han estado, estamos muchos años en algún lado, se ha visto esto, ¿no? De que pasaron de ser una unidad de gestión a esto. Otras capaz que no, que cuando entramos ya eran una cosa y siguen siendo lo mismo. Bueno, un poco por ahí va la propuesta de este trabajo. Hasta ahí lo que es el encuentro de hoy. Perdón, Guillermo tiene la mano levantada, no lo vi porque estaba compartiendo. No hay problema. ¿Qué tal? Buenos días. Hola. La consulta es sobre el punto del organigrama, si es necesario poner nombres o No, 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 no. solamente los Nadie, ravioles, no, no, digamos. no, claro, no. No, no, nombres no, no. No, de hecho, a ver, ¿qué puede pasar? Hay empresas sí, muy grandes que lo tienen publicado, entonces es más fácil porque lo sacaste de algún lado. Tampoco pretendo, perdón, y está muy bien tu pregunta porque sea claro. No pretendemos que ustedes armen el organigrama, ¿no? Que te pongas a dibujar un organigrama. Si está publicado, es ese. Si no está, que podría pasar, ahí sí va la pregunta de Guillermo. Bueno, armen algo muy sencillo sin nombres. Es un gerente general, sin cogerencia, y ahí debajo, y a un nivel más o menos razonable. No pretendo que me hagan un organigrama con 7 niveles hasta el último, digamos, ¿no? De mantenimiento, ¿no? No, no va por ahí. Simplemente para entender cómo está dispuesto esto, porque se acuerdan cuando hablamos de cultura, hablábamos esto de la distribución de tareas, ¿no? Entonces, para ir poniendo en común todos los temas. Así que, no, Guillermo, la idea no es poner nombre, sino armar los ravioles. ¿Sí, Abel?
Perdón, no, que yo había hecho referencia a colaboradores y esto tiene que ver con la ley base, porque en su momento había empleados en relación de Sí, sí, yo sé, sí, dependencia claro. y gente con trabajo temporario. Como usted dijo perfectamente, se usaba el eufemismo de colaboradores para ingresar a todo el volumen de la masa de empleados y no Sí, claro. diferenciar aquel que tenía un cargo y aquel que venía por un proyecto, porque Sí, nos claro. habíamos quedado con poca gente y necesitábamos. Entonces era eso, es No, no, un sí, sí, sí. eufemismo, una sutileza, decir, somos todos colaboradores, algunos con sueldo y relación de dependencia y otros colaboran pero un tiempo chiquitito, No, sí, digamos. sí, obvio. No, está claro. Era eso, nada más. No, yo no sé de ustedes, yo he escuchado en alguna empresa donde a los empleados le decían colaboradores, o todavía le dicen colaboradores. Porque Claro, a eso me refería. pero digo, pero no esto que decís vos, si es empleado o es alguien que viene a sumarse. No, el uso, yo he escuchado el término colaborador como, porque creo que suena menos violento que decir empleado, no sé, debe haber con un prurito ahí, no, che, no es empleado, es colaborador, no, es empleado. Ana, Augusto, en un momento yo pregunté en una empresa que trabajaba por qué se les decía Sí, colaboradores y tenía que ver con que en su cabeza, digamos, las personas que habían adoptado ese término entendían que era una forma eh, de hacerlos sentir más parte, claro, como claro, que no, o sea, no solo, o sea, no como estás acá porque te pago un sueldo, sino sos claro, como parte de esta familia o algo así. En realidad totalmente, era simplemente nada, totalmente. hacerlos Por eso, coercionarlos un poco emocionalmente, digamos. coincidimos todos, que te endulzo el oído para no decirte que vos estás acá porque te pago un sueldo y sos ¿no? Casi un lacayo. No, pero además también tenía que ver con, desde el otro lado, digamos, el hacer sentir a la persona como que era parte, entonces como que la persona diera más de lo que su sueldo cubría, vamos a ponerlo de Sí, esa sí, manera. O sea, era una claro. forma Sí, sí, de chantaje emocional total. para que la persona, digamos, dejara de pensar que era un empleado y que estaba ahí para Y hacer que, el y trabajo, que es un cobrar socio. el sueldo. Claro, y que es un Claro, y socio. se sintiera más parte y se involucrara más por el Claro, mismo sueldo. total, y que es un socio estratégico. Y no, Claro, la cosa por su nombre, digamos, ¿no? Entonces, exacto. pero bueno, nada. Lo dije hoy porque, bueno, Abel, pero no para corregirte a vos, Abel, porque me quedó sonando el nombre, el término, y me acordé de esto, ¿no? De que a veces se forzan cosas creyendo que con eso, no sé, cambiás, volviendo a lo que hablamos, ¿no? La cultura, como creyendo que con eso mejorás esta cosa de, che, somos todos parte de lo mismo. No, no somos parte de lo mismo. Digamos. El bono te lo llevas vos, no yo. Y bueno, Claro, por eso la compañera lo definió perfectamente. Es eso, estoy claro, totalmente de acuerdo. el bono te lo Oh, llevas vos, no yo. Yo no colaboro con vos. Yo estoy acá. Si me gusta estoy, si no, no estoy. Pero bueno. Bueno, gente, por mi parte, muchas gracias por estar, por estar hasta ahora, el primer día de clases. Los felicito. Como les dije hoy, repito, para nosotros es importante que estén y valoramos mucho que estén los 30 y pico acá todavía. Y como dije, no, la asistencia no es sacar de perro, pero esto es un valor que suma. O sea, que estén acá y que se lo sostengan, se va a verificar al final del curso. Así que bueno, Profe, nada. una consulta. ¿La asistencia tenemos que dar el presente en el campus virtual Sí, sí, o...? sí, ahí en el campo van a encontrar, en el aula van a encontrar un espacio. Eso para todas las materias que están, no solo en esta, en todas las materias que hagan, van a encontrar siempre en el aula un espacio que dice registro de asistencia o asistencia. Entran ahí, van a encontrar la sesión del día de hoy y se dan el presente. Buenísimo, gracias, ya lo hago. Guillermo, Hago una consultita, sí, perdón, sí, hago una dale, consultita rápida. dale. Yo estoy teniendo problemas con la conexión, por lo que había preguntado el tema de la cámara. A mí en este momento no está funcionando bien, pero Eh, suelo tener problemas de conexión y apagando la cámara se me soluciona. bueno, a ver, Se puede avisar? buena pregunta. La idea es. Y acá me corre un poco del rol profe, porque, a pesar de que lo pienso como profe, pero también como responsable de las carreras, eh, es cierto que puede haber un inconveniente, como dice Guillermo, la conectividad y demás. También, esto es una opinión personal, la cámara prendida para mí es importante, digamos. De este lado no es lo mismo hablarle a una D
blanca en un fondo azul que verle la cara a Ana Mariela que veo acá, Sabrina, Guillermo, Fernando, Abel, Enrique. No es lo mismo, digamos, ¿no? Yo hago esta analogía. Es como venir a una clase presencial y venir con una capucha negra, ¿no? Sentarme del otro lado en una capucha negra o sentarme de espalda al profe mirando la ventana. Esto más Claro, o menos lo mismo, digamos, ¿no? Después, por supuesto, después entiendo el tema de, che, mirá, no tengo conectividad, estoy viajando. Todo eso es entendible, yo lo comprendo, no, acá nos va a matar a cara de perro y eso no va a ser un problema. Me parece que es un tema de qué predisposición hay de los dos lados y yo, a mí me gusta verlos, digamos. Para mí es una muestra más, digamos, del respeto mutuo. Pero entiendo, Guillermo, esto que decís. Che, tengo problema de conectividad y si no escucho todo cortado, y bueno, sí, apago la cámara y hasta ver cómo resuelvo eso. ¿Sí? claro, claro, no lo planteaba como algo normal, sino en este caso sí informándolo, No, está bien. A ver, se podía plantear. chicos, sí, nos pasará todo, nos habrá pasado en más de Hoy una, estoy en casa y todo bien, nos habrá pasado más de funciona una todo bien. conexión y yo estoy seguro que lamentablemente, espero que no, pero pasa. Yo ahora cortamos la sesión y pasa siempre que queda gente conectada acá, porque ahí te das cuenta que no está, que dejó el Zoom abierto y está haciendo otra cosa. No pasa nada, digamos, ¿no? Vuelta, yo no, somos todos grandes, no vengo acá, pero, pero de este lado no está bueno, ¿no? Hablarle a alguien, no sé si está del otro lado, digamos, ¿no? Simplemente eso. Bueno, chicos, Ok, discúlpame, yo tengo otra Bueno, consulta, profe, pero no es sobre la materia en sí, es sobre la carrera en general. ¿Te la podré hacer? ¿Tendrás un minuto? bueno, esperá que yo me voy, profe, disculpe, Bueno, suerte. me tengo que retirar. Si ya terminó ya la está, clase, ya está, ya está. Muchas listo, gracias, hasta luego. profe. Hasta Bueno, luego. Adiós. nos Chao, que vemos tengas buen en- día. Muchas gracias. Hasta luego. Chau, chau. Quédate y te contesto ahora, no hay problema. ¿Puedo hacer una Buenísimo. Yo tengo consulta? una Chao, hasta consulta luego, también gracias. Sabrina. administrativa. Bueno, los que tengan preguntas en la materia primero, y después, si no, Me quería hacer una consulta sobre el archivo que hay que subir respecto a la tarea. Claramente no conozco a nadie, voy a hacer el trabajo sola. Eh, ¿Tiene que tener un nombre particular? no, una portada, si querés poner actividad clase uno, tu nombre, simplemente para identificarlo nada más. No, una portadita simple para saber de quién es el trabajo y de qué. ¿Está bien? Ok, yo Vale. te consulto, puede ser. Este Sí. cuatrimestre tuvimos un problema. No sé si viste que muchos alumnos te mandaron un mail por dos materias que se superponían los miércoles. Bueno, sí, pará, pues, si no son preguntas de la materia, esperá, ¿alguien tiene preguntas de la materia o son todas Creo que preguntas? ya terminaron todos. ¿Javier también pregunta de la materia o...? No, era de. Bueno, dale entonces. Hoy nosotros tuvimos un problema este cuatrimestre, a nosotros nos queda, este es el último año y si yo apruebo todas las materias este cuatrimestre y otra compañera tiene el mismo problema, el cuatrimestre que viene nos quedarían solo tres materias. El problema es que esas dos, hubo un problema que estaban superpuestas, si bien había un tema con el tema para ¿Vos sos de anotar, ciencia de datos? yo soy ciencia de datos, sobre la correlatividad de las dos. Ya lo resolvimos, ¿no estás en ese grupo de la gente que se lo resolvimos? No, les hicieron una excepción a algunos chicos, nosotros no sabíamos, entonces Vale. nos anotamos para hacer la optativa, nos anotamos en otro taller los lunes y nos quedó el miércoles a la tarde libre. Bueno, lo podemos resolver. Pará, hago una aclaración ahí para que no se confunda y no haya una mala interpretación de esto. No es que le Sí, hicimos una excepción a un grupo, le hicimos una excepción a la gente que identificamos que tenía el inconveniente, pero no solo a esos. A los que tengan el problema lo resolvemos. Hay que y lo que mandar- yo quiero saber es, el cuatrimestre que viene va a pasar lo mismo con esa superposición, porque en ese caso sí tendríamos que cambiarla, o sea, eh, tendríamos que modificar cómo nos anotamos. La idea es resolverlo para el cuatrimestre que viene, pero como no te lo puedo ayudar, si querés lo podemos resolver ahora todavía. El- bueno, por eso yo debería dejar alguna materia porque estoy en cuatro para cambiarme a esa materia a la tarde. Y sí, alguna que te quede, no sé, haz una cosa, mandame un correo, y así miramos qué está escrito y vemos. Y si querés hacer una propuesta vos, lo resolvemos. Perfecto, listo. Cualquier cosa, porque deberíamos cruzar hoy a la tarde, porque ellos empiezan hoy. Bueno, conectate, una clase Me más, una clase conecto. menos, Bueno, después lo vamos resolviendo, ¿sí? buenísimo. Dale, dale. Te mando un mail, así lo Por hablamos bien. favor, dale. Muchísimas gracias, No, por disculpa. favor. Javier, Sí, yo te quería hacer una consulta con respecto al tema de la presencialidad. sí. Yo tengo, bueno, esta materia me anoté a la mañana y hoy a la tarde tengo taller.
Sí, y yo trabajo en Gleu, sí, y tengo que ir al centro, es como que pierdo el día de laburo, ¿viste? Hoy. sí. Cuando se toman los parciales y eso, ¿se puede tomar eso como presencialidad, digamos, como para no perder tantos días de Depende, laburo? depende de la materia. A ver, nuestra materia vas a tener, como yo decía antes, seguramente los dos parciales van a ser presenciales acá. Y después habrá otro. Ahora, esta materia tiene 4 encuentros presenciales. Y después tiene el tema de la asistencia, ¿no? El 75% de asistencia. Yo no te puedo decir cómo manejas eso vos. Che, el 75% me da para que yo, no sé, decida no venir a una clase presencial, mientras eso no vaya en contra de la asistencia. Bueno, yo no te voy a decir lo que tenés que hacer, Javier. Lo que sí, los días del parcial vas a tener que estar acá porque son presenciales. Yo no puedo, ahí no podemos hacer, bueno, te lo tomo virtual a vos porque pues la materia es lo que es, o las materias son lo que son. Yo entiendo la dificultad de cada uno. En todo caso, si tenés un trabajo en relación de dependencia, podrás, podrás tomarte, no sé, podrás pedir, no sé, día de examen, no sé en qué trabajás, pero las empresas te dan el día Sí, de digamos, examen, para los parciales no tendría inconveniente, te lo digamos, dan. porque eso lo puedo justificar con Bueno, por el eso. certificado de examen. Pero Pero el resto, de vuelta, sí, sí, no sé, creo que ahora la clase 4 o 5 la tenemos pensada como presencial. Bueno, nada, resolvé vos como te parezca. Yo no me parece que corresponda que yo te diga qué tenés que hacer. ¿se podrá conseguir un certificado de presencialidad? No entiendo, ¿cómo sería un certificado de presencialidad? Claro, así como el de examen del parcial. No, te tendría que falsear en el sentido, tendría que hacer un certificado como que sería una evaluación. ¿Qué pongo en el certificado? No, digamos, dan certificados por la evaluación, ¿o no? Está bien, sí, pero en la clase que no es evaluación, que es presencial, ¿qué ponemos? Lo vemos igual, yo de vuelta, no tengo problema en darte una mano, para que vos, la verdad que yo valoro mucho a la gente que le pone tanta garra como ustedes para estar, digamos, y lo vamos a hacer, pero lo vemos en particular, déjamelo ver y lo charlamos. Bueno, dale, gracias. No, por nada. No sé quién, Guillermo que había levantado, Sabrina también. Perdón, yo quiero hacer una Te consulta escucho muy última. bajito, Sabrina, ¿podés subir un poquito el micrófono o lo tenés A medio ver, me cerca ahí? acerco el micrófono. ¿Ahí? No, está re bajito, pero no importa, dale, si hablas medio fuerte te escucho. Bueno, a ver. La pregunta era si hay alguna persona al cual yo le puedo preguntar consultas de la carrera. Me pasó de que no sabía qué materia era la correlativa a ciencias de datos. Lo que pasó que me contestaron el mail con Sí, demora, claramente estaba todo muy alborotado, entiendo. sí, Contestaron el mail 2 días después del cierre de anotarse en las materias. sí. Nada, de lógica, claramente, de ver el temario, elegí esta y marketing digital. Que me pareció también marketing digital como una materia para agregar a lo que el contexto tecnológico del día de hoy. Sí. Em, bueno, terminé enterando que sí, que leí bien, porque las dos son correlativas a ciencia de datos, o sea que buenísimo, si yo quiero cambiarme de carrera, claramente me quiero cambiar, pero no había Que cupo. que son comunes, están en las dos carreras. Claro, que son las dos iguales, pero yo tengo algún sector dentro de la Facu que mañana justo tengo que ir presencial para poder comentar esto, para tener un diálogo más A ver, fluido y no tan mail. a ver, vamos por partes. Ahí en el estudiante que te puede asesorar en un montón de cosas, pero por ahí no de la carrera. Ahora, de la carrera, Sí, lamentablemente tengo que decir que, decime. que somos muy poquitos, que soy yo Ok, mismo y tengo 2 personas que trabajan conmigo en el equipo. eh, ok. pero nada, si venís mañana acá a la universidad, no Sí, sé a qué hora venís, pero si querés, de 8 a 11 porque es marketing digital. ¿no? Si te quedas un ratito después de las 11 me ves. Ok, bueno, sí, sí, porque más que nada para comer. A ver, como es nuevo, vengo de un terciario privado, donde Bien. prácticamente está todo arreglado, no me tengo que fijarme en nada. Y acá es todo diferente porque tenés que notar, es No, sí, diferente, tenés que acá estar más atento, claramente, y no me quejo de eso, sino que como la respuesta por mail
fue demorada Sí, sí. y si no hubiese sido porque se Ah, me está bien. dio la Pensá, lamparita. pensá que eh, tenemos 400 ingresantes entre las tres no, carreras sí, y somos tres. entiendo, Y, la- totalmente y las entiendo, casillas por eso capaz. explotadas. Sí, y aparte es entendible y por eso me di la maña, porque sé que está todo colapsado, pero capaz que para dialogarlo de mejor, de una manera fluida, para decirme, mira, esta sí, esta sí, esta sí, entonces ya a sacar las dudas de base y continuar. Venite mañana, esperame, yo llego tipo a las 11 ya estoy acá. Dale, genial, muchas gracias. No sé si Guillermo tiene alguna consulta ahí, si no ya los libero. Hasta luego, yo me Yo voy. sí tengo una No, no, consulta. yo no, ¿eh? Yo no tengo Al levantada la profe. mano. Los dejo entonces. Yo ¿Quién? sí tengo una Estaba consulta. escuchando a ver si Dale, surgía algo dale. interesante, nada más. Augusto. Sí, dale, Federico, dale. ¿Sabes que me anoté de curso Ciencia de Datos? Me Sí, anoté en Análisis de Datos 2 sí, los días jueves sí. Chau, Javier. y... Chao. Y Chau, me Javier. apareció que estoy inscrito también en la comisión de los martes. Estoy en las dos. Eh, En Déjamelo. las dos aulas, digo. Es raro eso. Sí, sí, es rarísimo. Pero ¿en el aula virtual o en SIU apareces en las dos? En el aula virtual. Es raro eso. Rarísimo. Bueno, déjame que. Perdón, yo intervengo porque nos pasó a todos. A mí también, yo estoy anotada igual que vos los jueves. Me parece que tienen el mismo código y Sí, sí, están no, sí, visibles para las dos carreras. tiene el mismo código, pero la asignación Claro, de SIU contra Moodle es 1 a 1. Ahí hay algo que está mal. claro, a todos nos pasa lo mismo igual, pero la de los jueves es la de datos y la de los Yo martes la vi, de vi que tecnología. había como 80. Lo miro, chicos, lo veo, Federico, y lo resolvemos. Los asignamos en el aula que corresponda. Ok, perfecto. ¿Querés que te envíe un mail con No, la no, comprobante no, de porque no, inscripción o algo? no, ya me acuerdo y tomo el caso. Lo que vamos a hacer es, vamos a tomar el listado de inscripciones en SIU y eso tiene que estar reflejado en Moodle en el aula que corresponda. O sea que lo vamos a hacer, vamos a mirar todos los casos, no solo ustedes que me consultaron, sino todo, a ver que no haya más duplicados como ustedes. Perfecto. Vamos a resolver para la semana que viene. Está bien, no, no hay problema. Que, yo A ver, para lo avisarle importante, también a la docente lo importante, del... sí, yo hablo con Camila, no te preocupes. Lo importante es que tengan el aula de mañana, que es la que sí van a cursar, digamos, para entrar al Zoom. Sí, sí, ya llegó la notificación y todo que es Azuaje Sí, sí, el por eso, docente. por Y eso. bueno, ayer arrancó la otra y... Por eso digo, lo importante es que tengan la de mañana, que es la que tienen que cursar. Lo otro después es sacarlo de un aula que no tienen que estar. Perfecto. Y la última, Sí. calculo que te lo han preguntado 850 veces. ¿Existe la posibilidad de anotarse a más de 4 materias? Por carrera son 4. Lo que yo no te sé decir, porque lo intuyo, pero no tengo data como para decírtelo, porque no lo verifiqué, y esto lo digo acá y no me vas a escuchar decirlo nunca más, es que no sé si SIU el límite te lo pone por carrera o por estudiante. Si es por carrera y está más de una carrera anotado, podrías cursar una quinta. ¿Se entiende? Sí, yo lo Claro, intenté y sí, a mí ¿no? me lo limitó, así que ¿No te no, lo no limitó? sé, no creo que se pueda. No, ¿No? no me dejó. ¿No te Desde el SIU. limitó? Yo No, entiendo. ¿Y estás en las dos carreras? no, solo en una. No, bueno, por eso, si estás anotado en dos carreras, bueno, estás matriculado en ciencias de datos, en tecnologías digitales, creo que te debería dejar, porque es 4 y 4, creo. Ahora, 8 no podés porque te superponen los días, ¿no? Después está la No, superposición, claro, claro. ¿no? No, pero aprovechando esto, y está buenísimo, gracias por lo de habilitar los turnos a la mañana, digo, por ahí se puede aprovechar Bueno, para meter más probá, materia. probá para el 4 que viene matricularte en la otra carrera en la que no estás ahora, porque las materias que son comunes o son compartidas, y haces una más. Viste que hay muchas materias Ok. que son comunes, como esta está en todas las carreras. Hay varias que están en todas las carreras, entonces podés ir haciendo Mm, ese juego. vamos jugando con eso. Ok, bueno, listo. Bueno, buena Eso semana. es todo de mi parte. Muchas Gracias, gracias. Augusto. Adiós. Todo gusto. Chau, Luego. chau.